habló, me parece, y de ahí de pronto te interrumpió. Muy bien, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar, que tenemos un espacio muy nutrido y vamos a empezar hoy día con el arte de soltar. Y me gustaría empezar con una reflexión respecto de el arte de soltar. En alguna ocasión, ya hace algunos años atrás, tuve la oportunidad de viajar a Huánuco, Tingo María. Es una tierra bellísima, hermosa, así como Medellín. Yo conozco Medellín, he ido muchas veces. Es una tierra que amo, como a toda su gente, mis hermanos. Y tuve que pasar por un Abra. No sé si ustedes han escuchado hablar acerca de qué es un Abra. Un Abra es la conexión, por lo general, con un puente o a veces también con un túnel entre una montaña y otra. ¿Ok? Acá en Perú se le conoce como Abra. Yo los estoy saludando desde Trujillo, Perú. Y antes de esto, yo llegué a una bifurcación del camino, así que me detuve, porque en realidad dudaba, era la primera vez que iba a ir a Tingo María. Y me detuve a hablar con algunos pobladores ahí y tenía la opción de ir por un camino, digamos, más largo o de cortar camino por el Abra. ¿Ok? Así que hablé con los pobladores y les dije, ¿y este camino de acá del Abra, a dónde me lleva? ¿O a dónde llego? Y los pobladores me dijeron, por aquí vas a llegar igual a Tingo María, pero sobre todo vas a tener un viaje fantástico, me dijeron. Un poco con sus costumbres, me decían, la vas a pasar muy bien. Es un camino muy bonito, es un paisaje bellísimo, hermoso. Te garantizamos y te aseguramos que va a ser un viaje muy, muy bonito. ¿Ok? Así que nos animamos y empecé el viaje. Yo iba en mi camioneta, como les digo, esto fue en el año 2013. Empecé a ir por la carretera y los Andes peruanos son conocidos y una de sus características es que son muy sinuosos y son carreteras que están al borde casi siempre de precipicios. Entonces yo empecé a ascender, pasé los 3000 metros de altura y yo no veía ningún paisaje bonito. Hacía frío, había mucha humedad, era peligroso, veía el barranco, veía el precipicio a un costado y al frente solo veía nubes, niebla, una niebla espesa y tupida. Y los carros que bajaban a velocidad, ¿no es cierto?, con sus reflectores y con sus neblineros, y yo empecé a sentir, la verdad, un poco de zozobra y de incertidumbre. Ay, Ah, ya, me habían apagado. ¿Sí me ay, ya no escuchan? se lo sé. No te preocupes, todo bien. Empecé a sentir miedo, en realidad, porque estaba en una carretera que no conocía y era la primera vez por la que transitaba. Y tenía el miedo porque no sabía qué me iba a esperar y decía, caray, estos pobladores de pronto me han tomado el pelo, decía yo, ¿no? Me dijeron que iba a ser muy bonito, me dijeron que iba a ser un viaje maravilloso, un viaje de transformación, y solo siento miedo, incertidumbre, solamente hay una niebla tupida y encima, a mi derecha, la amenaza, el peligro de desbarrancarme y accidentarme, y Dios no quiera, morirme en este viaje. Y seguía subiendo y decía, caray, qué viaje de miércoles, decimos acá en Perú, a la hora en la que me metí en esto, ¿cómo voy a subir tantos metros? ¿A dónde voy a llegar? Este camino no tiene dónde parar, decía. Y como a las horas, empiezo a vislumbrar entre tanta niebla tupida y el barranco, un túnel. Entonces yo dije, ya por fin se va a acabar esta carretera, va a haber un túnel. Y era un túnel que estaba a medio hacer en esa época. Era un túnel sin luz, tupido, mal construido todavía. Era un túnel a medias, oscuro, completamente oscuro, con un carril angosto. Entonces empecé a recorrer este túnel y todo oscuro y lúgubre y yo pensando en mí, la incertidumbre, la zozobra y el miedo y la incertidumbre y la amenaza de muerte por los barrancos. Yo decía, de pronto me han tomado el pelo. Pero conforme seguí avanzando en ese túnel oscuro, al fondo vi una luz y es que resulta que es un túnel muy largo. Y empecé a ver una luz al final del túnel, de eso se trata también, es la historia con la que empiezo mi primer libro que se llama Al fin del túnel.
Y empiezo a recorrerlo, y la luz se va haciendo más grande, más grande, más grande, y era la salida. Yo dije, por fin, se va a acabar el Abra, ¿no es cierto? Empecé a acelerar y a la hora que salí, prácticamente había pasado de una cordillera a otra, de una región a otra en Perú. Había pasado de la Sierra Tupida, húmeda, fría, oscura, llena de niebla, a una abundante vegetación, con un cielo enorme, con un cielo despejado, oliendo fresco y con el aire completamente cambiado, oxigenado, olía rico. Y veo a la derecha y había un colchón de nubes, ya que se veía prácticamente en la sierra, y el colchón de nubes abajo, impresionante, un paisaje maravilloso que quedó grabado en mis ojos, en mi mente y en mi corazón. Y efectivamente, recién en ese momento, podía darme cuenta de la importancia del tránsito de este viaje y de lo bonito y lo maravilloso que fue. Es decir, a la final fue un viaje que igual tenía que recorrer, un viaje que yo decía es un viaje de transformación. No se trata de detenerte, estancarte en el túnel o en la niebla, sino de seguir avanzando para finalmente llegar y poder vislumbrar este premio mayor, que era el Abra, la nueva cordillera, y llegar a una nueva zona. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque de eso se trata un poquito, este arte de soltar. Cómo uno puede transitar muchas horas en medio de la incertidumbre, la zozobra, el miedo, la falsa percepción de que crees que te faltan recursos, capacidades, te llenas de miedo, de inseguridades, y la vocecita que te habla, el pesimismo, la desesperanza, el desencanto, la apatía, que te da naturalmente una pérdida, pero si tú sigues avanzando, ten la certeza, la absoluta garantía, la seguridad y la convicción de que cuando atravieses eso, vas a estar en un punto mucho más alto, mucho más elevado, mucho más bonito, disfrutando de una nueva perspectiva, viendo todo con una perspectiva mucho más grande, mucho más amplia, con más sabiduría y sobre todo más ligero, con más holgura. De eso se trata este taller, de eso se trata este tema y la información que vamos a compartir hoy día con ustedes. De eso se trata este soltar, de eso se trata ese desapego con amor, con sabiduría, con gratitud. De eso se trata. ¿Cómo podemos encontrar la calma que a mí tanta falta me hacía en ese viaje, en medio de una aparente pérdida o de una pérdida, del cierre de una etapa, de un ciclo, con la partida y la despedida de un ser querido, de un ser amado, para finalmente poder transitar, porque es un momento, es una etapa, en medio de esa niebla, en medio de esa oscuridad del túnel, para finalmente llegar a un punto mucho más elevado, con más fuerza y con más sabiduría? Entonces,